Hola, hola, muy buenos días, arquitectos, ingenieros, amantes de esta carrera y aficionados. Hoy es un gusto para mí volver a vernos, volver a escucharnos, volver a comentar, volver a platicar. Hoy tengo un gran libro, hoy viene un gran libro del cual quiero hablarles, que es Pensar en Arquitectura. Es el arquitecto, el autor, Peter Zumthor. Nosotros leímos anteriormente el libro de Atmósferas y este es un otro libro de él. También es un libro muy, muy interesante que quiero compartirles hoy. Y también recordarles que en el enlace de Drive se encuentra el libro, el cual lo puedes descargar gratismente. Está en Drive. Simplemente puedes entrar al link, puedes descargar. Recuerda que todos los libros que vamos a leer, así que tengamos digitales, lo voy a compartir de todo corazón para que de aquí te sirva. Vamos a empezar con la intuición de las cosas, en busca de la arquitectura perdida. Este arquitecto habla mucho de sus vivencias personales, de sus experiencias en el pasado, y él proyecta también recordando esas experiencias, buscando qué le puede servir al usuario, cómo puede tomar en cuenta todo lo que ha pasado y poder proyectarlo. Siempre lo bueno, y él dice que se viene imagen de los recuerdos que estaba formando, de cuando ya es arquitecto, de pensar en qué haríamos o qué haremos hoy, mañana, los recuerdos de cuando somos niños, diferentes cosas. Por ejemplo, él recuerda mucho que cómo veía la cocina de un lugar, de un espacio arquitectónico. Y algo interesante aquí que quiero que tomes en cuenta es que nosotros la arquitectura prácticamente vive en nosotros los niños. No es algo que entras en la carrera y ya vives, empiezas a vivir la arquitectura. La arquitectura se vive desde que nosotros nacemos. Nosotros siempre vivimos en eso y pues todo lo que vemos primeramente, por ejemplo, cómo es la cocina de nuestra casa, cómo es el comedor, la sala, tenemos esa programación de que así es como la base de los espacios y el diseño de los espacios. Y él, por ejemplo, menciona de la cocina que estaba viendo antes y así pensaba que era como la base de las cocinas. Y todo eso genera estados de ánimo, las imágenes arquitectónicas que debemos tratar de sondear en nuestro trabajo, menciona él. Y quiero tomar un punto clave aquí, que es un tip que a ti te puede servir, y es el diseño de una cocina. La cocina tiene 5 procesos, te los voy a comentar. Son guardar, lavar, preparar, cocinar y servir. Pero hoy en día con la pandemia, yo pienso que podría alterar uno de esos pasos, que lo primero que deberíamos de hacer hoy en día, durante y post pandemia, es poder primero lavar los alimentos, después guardarlos, posteriormente cuando los saques de tu refrigerador, también los puedas lavar, después preparar, cocinar y servir. Es un tip que yo pienso desde mi perspectiva y mi conocimiento, que es algo que se debe tomar. Yo entiendo que mucha gente sí lo hace, pero la mayoría no más guarda. Es algo que te puede servir, lo que puedes implementar, lo que puedes meter a tu vida. La intuición de las cosas, lo construido de la materia. Estas, él menciona que las obras de Joseph Beuys, que algunos artistas del grupo Arte Povera, el sentido se trata de fundar en el material que reside más allá de las reglas de composición, el olor, la expresión, los materiales, elementos del lenguaje en los que nosotros mismos tenemos que hablar. El, estas obras de arte es algo muy, 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 algo que te deja pensar mucho, que la creatividad del ser humano no tiene límite. Y pues las buenas respuestas a cualquier pregunta pueden aparecer bajo la luz, movimientos, que emplees diferentes alternativas para lograr algo. Y el sentido se logra cuando surge o cuando se suscita en el propio objeto arquitectónico significados determinados de materiales constructivos que únicamente son perceptibles en este objeto de esta manera.
Por ejemplo, aquí se muestra que los materiales que se emplearon ahí tienen un determinado significado, hablan de algo y los materiales tienen la capacidad, los materiales en la arquitectura tienen la capacidad de lograr adquirir cualidades de ese tipo, significados si nosotros los empleamos de una manera correcta o buscamos hacerlo. Eso es clave, pienso yo. Y el trabajo de las cosas. Muchas particularidades, los edificios son testimonios de la capacidad humana de construir cosas concretas y pues toda tarea arquitectónica es cuando se levantan, se ensamblan materiales concretos, debe ser pensada la arquitectura como parte del mundo real y muchas veces debemos de pensar que la música, la composición en el cual se genera es algo extraordinario y es algo similar como la buena arquitectura, es como la buena composición de los elementos arquitectónicos, de los materiales, tienen una alternancia, se logra un proyecto muy, muy, muy potente y la tranquilidad del sueño. Aquí se menciona lo que comento. Existe la música armónica, también existe la música no tan armónica, con algunas fallas o diferencias. Y la arquitectura contemporánea debería exponer el plan radical como la nueva música contemporánea y que generan cambios buenos, cambios malos, pero nosotros siempre debemos de tomar todo lo bueno. Dibujados a partir del anhelo. El dibujo arquitectónico intenta traducir en imagen del modo más preciso posible la irradiación del objeto de un determinado lugar, pero justamente el empeño puesto en esa representación puede dejar sentir con especial claridad la ausencia del objeto real, lo que conlleva que se manifieste la insuficiente ciencia de toda la representación. Y es algo de lo irreal, de lo real a lo irreal. Por ejemplo, aquí se muestran cómo se dibujaban antes, cómo se proyectaba, todo era a mano, absolutamente todo. Y las maneras de representación, por ejemplo, la acuarela, pues llegaba a ser muy, muy parecido a la realidad. Y hay muchas personas que se casan con esa idea de que no debemos de meternos a los renders porque no llegan a la realidad, son cosas fantasiosas. Pero eso también pasa en lo que es proyectar a mano la representación de las perspectivas. Por ejemplo, como les digo, la acuarela, a veces se muestran cosas un poco irreales. También pasan los renders, pero depende mucho del arquitecto, o del proyectista, o del renderista. Sí, es que hay algunas personas que logran esa, no lo podría llamar perfección, pero logran acercarse a ese punto de tal manera que sus proyectos se asemeja mucho a la vida. Y ahí lo respeto mucho. Yo pienso que es perspectiva de cada quien y es libre la manera de representación. El trabajo en las cosas. Las casas son creaciones absolutamente artísticas y los detalles deben de expresar que exija la idea fundamental del proyecto en el lugar correspondiente. La copertenencia, separación, tensión, ligera fricción, solidez, fragilidad. Y los detalles cuando salen bien, aquí es un punto clave. No son decoración, no distraen, no entretienen, sino que conducen a la comprensión del todo cuya, cuya esencia no necesariamente pertenece. Y aquí hay algo clave que quiero que recuerde siempre. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que Dios está en los detalles, o el diablo está en los detalles. Son como dos frases. Yo lo he visto más como Dios está en los detalles. Es decir, que los que se acercan más a la perfección los que son muy detallistas y muy sensibles a la realidad, de plasmar todo lo que hacen lo más cercano a la realidad. Y más allá de los signos, donde todo es posible, se oye decir en el mundo de los especuladores, también algunos dicen nada funciona ya. Él menciona a aquellos que afirman
que sufren la inhospitalidad de nuestra época. Es cuestión de perspectiva, lo entienden de esta parte. Y los paisajes completados. Se menciona que algunos edificios dan la impresión de ser parte natural del entorno y pertenecen, o parecen decir, soy como tú me ves y pertenezco a este lugar. Creo que los edificios poco a poco son aceptados en todo. Deben poseer la capacidad de hablar múltiples maneras con sentimiento y la razón. La tensión del interior del cuerpo. De todos los dibujos que todos los arquitectos producen, él menciona que prefiere siempre los planos de obra. Los planos de obra son detallados y objetivos. Deben de entenderse, leerse a cualquier persona sin estudios de arquitectura o ingeniería, los comprende. Puede decir, esto se hace exactamente así. Por ejemplo, un consejo que me dio, o una de las recomendaciones que me daba un ingeniero civil en estudio estructural, dice que debes de hacer o dibujar o proyectar tan en detalle que tu proyecto lo pueda interpretar o lo pueda entender una persona, un oficial albañil, un peón, de tal manera que puedan entenderlo fácilmente. Esa es la clave como de la representación, que cualquier persona lo pueda entender. Y las verdades inesperadas, una obra arquitectónica puede exponer cualidades artísticas en sus formas variadas y contenidos confluyen en una fuerte atmósfera capaz de conmoverlo. El deseo para construir un edificio de forma clara, lógica, es necesario para hacer un proyecto que siga criterios racionales y objetivos. Y proyectar significa en gran parte entender y ordenar. Creo que la genuina sustancia nuclear de la arquitectura que buscamos surge a través de la emoción e inspiración. Y con una imagen interior que de repente hace su aparición con un nuevo trazo en dibujo, parece transformarse y cobrar nueva forma en fracciones de segundo de totalidad del edificio proyectado. Eso es algo interesante. Y el escrito en el espacio. La extensión del espacio puede hacerse visible mediante cuerpos colocados abiertamente o bien alineados, tales como forjados, pilares. Como arquitectos, nos ocupamos del espacio. Únicamente tratamos una pequeña parte de esa infinitud que rodea la Tierra, pero cada edificio señala un lugar. Y aquí se muestran todos los elementos, por ejemplo, el plano superior, que es la losa, el plano inferior, que es el firme de concreto o el piso, los planos verticales, que son los muros, son los paramentos, que se muestran todas las vistas y una vista en perspectiva, que son todo lo que conlleva la arquitectura, lo mínimo, volumétricamente, y razón práctica. Proyectar se mencionaba que era ordenar, pero aquí también proyectar es inventar. Y el proyectar no es ningún proceso lineal que partiendo de la historia de la arquitectura conduzca, pues así decirlo, a un edificio de modo lógico y directo. Y la respiración se hace más libre, aspiro, él menciona que aspira el bien conocido del aire de los inventores y pioneros, proyectar ahora de nuevo, inventar. Y el acto creador en el que surge una obra arquitectónica trasciende todo saber histórico y técnico, la percepción melancólica. Él plantea esta pregunta porque está convencido de que un edificio debe ser capaz de absorber las huellas de la vida humana y con ella adquirir una riqueza especial. La arquitectura está expuesta a la vida literalmente. Si su cuerpo es lo suficientemente sensible, puede desarrollar una cualidad capaz de ser garante de la realidad de la vida pasada. Los pasos dejados tras sí. Con un trabajo, un proyecto, él menciona que se deja llevar por imágenes, estados de ánimo que pertenecen al recuerdo que puede relacionar con la arquitectura buscada. Y la resistencia, una, en los pasos dejados tras sí, él menciona, como les comentaba, las vivencias, las imágenes y vivencias personales y pocas veces compartidas con otras personas, lo busca los recuerdos para forjar lo nuevo.
y la resistencia en la sociedad celebra lo inesencial, la arquitectura puede desde su ámbito oponer resistencia, oponerse al desgaste de formas, significados y hablar su propio lenguaje. El lenguaje de la arquitectura, él menciona que en su opinión no es cuestión sobre un determinado estilo arquitectónico. Cada casa se construye para un fin determinado, en un lugar determinado y para una sociedad determinada. Para mis edificios, él dice que intenta responder del modo más exacto y crítico posible a las preguntas derivadas de estos hechos sencillos. Por ejemplo, aquí se muestra en la imagen algo muy interesante, que son magueyes. Es un lugar donde hay maguey. Y aquí es algo que me gustó mucho, si no me equivoco, es en Jalisco. Hay pequeños espacios en los que puedas albergar y en donde responde al contexto. Tiene algo conceptual, es algo extraordinario cómo se resuelve y a mí me gustó. Y por eso quise que lo vieran, pudieran imaginar más allá. Y la dura pepita de la belleza. Lo que estoy oyendo me interpreta a mí mismo. Mediante mis obras no intento querer producir emociones, sino dejar que esas emociones se expandan. Es que la buena arquitectura debería dejar acoger al hombre, dejarle que viva y habite allí y no abrumarle con su charla. Esta es una iglesia que diseñó el arquitecto Frank Lloyd Wright. Y por ejemplo, esta iglesia hace que una emoción se expanda desde mi perspectiva. Es conceptualmente con una persona, las manos de la cubierta está hecha como si fueran las manos de una persona que está rezando. Posteriormente en las pasiones, las cosas. Algo que es importante reflexionar sobre la arquitectura es contemplar qué estoy haciendo, por qué lo hago. En los lugares del trabajo rodeado, él menciona una historia de estar rodeado de unas montañas, de una aldea. El trabajo desde ese lugar muchas veces preguntaba que si influye en su trabajo. Y él dice que me disgusta, no me disgusta imaginarme que pudiera ser así. Y prácticamente sí, eso influye mucho desde mi perspectiva. El estar en un lugar donde existe mucha naturaleza, en donde todos tranquilamente. Y algo que se debe de tomar en cuenta aquí, pues es cómo es el contexto, el entorno que tú tienes, o sea, algo que te puede ayudar o perjudicar en tu trabajo. Los fragmentos, estamos alrededor, en una historia él dice que estaba alrededor de una mesa de dibujo y hablábamos sobre proyectos de un arquitecto que todos eran, ellos estimaban y desde la perspectiva de razones teóricas, constructivas y otras de distintos signos, este edificio es interesante. El problema es que no tiene algo, dicen los compañeros o amigos, y lo que hacen es, él dice que dado a este tema no lo dejaba en paz, él se propone intentar algunas aproximaciones fragmentarias, así mismo que se basa en vivencias personales en las que vea relación con su trabajo. Y hay un hotel en que él menciona que hay dos salas, que uno lo invita a comer y el otro lo invita a leer cómodamente, los cuartos superiores, en donde una se aprovecha para pues, aprecia la vista del cielo y del amplio panorama de las cadenas de montañas que se pierden en el horizonte. Y posteriormente una habitación en la planta baja hace que se pueda disfrutar el atardecer leyendo y escribiendo y darle intimidad. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, es que él dice que a los 18 años él diseña su primer mueble, porque en el taller siempre se producía muebles cuya forma y construcción estaba determinado el gusto del maestro y de los clientes, y eso a él no le gustaba del todo, pero tenía que hacerlo. Y él menciona que en las piezas que se implementaban eran nogal, pero él para su primer mueble que él diseñó
proyectó y creó eh, y construyó fue una madera con madera blanca y de fresno. Y él menciona cómo estaba detallando, cómo estaba tomando en cuenta todos los aspectos, cómo cuidaba los acabados, que todo fuera lo mejor que pudiera ser. Yo no he diseñado un propio mueble, sí creado en la realidad, pero sí he diseñado y proyectado. Y el cuerpo de la arquitectura, él menciona que los libros sobre construcciones en madera despiertan mucho su interés de él, porque recuerda algunas imágenes de superficies de agua en las que flotan, apretados unos a otros. Y uno de sus amigos les dice que él siempre ha proyectado construcciones de piedra, hormigón y acero y vidrio. Y dice, ¿cómo querías construir hoy una casa de madera? Me pregunta mi joven colega. Y aquí se muestra una de las obras de él. Y yo busqué sus obras. Y realmente sus obras, pues la mayoría son de concreto. Como se menciona, pues llevan cristal, acero, piedra. Aquí se muestra la capilla, una capilla y unas termas de balde. Pero sus obras son, para mi perspectiva, son muy interesantes. Investigar más a fondo y el cómo enseñar la arquitectura, el aprender arquitectura. Lo primero que se les trata de explicar es que no se encontrará ningún maestro que dé las preguntas entre las cuales sepa de antemano la respuesta. Hacer arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar con el apoyo de los profesores una respuesta propia, mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares una y otra vez. Yo pienso que la fuerza de un proyecto reside en nosotros mismos prácticamente, en nuestra capacidad de percibir el mundo con sentimiento y razón. Un buen proyecto arquitectónico, como lo dice el arquitecto, es sensorial. Un buen proyecto es racional, es muy analizado profundamente y debemos de aprender a trabajar conscientemente con nuestras vivencias personales, biográficas de la arquitectura, que son la base de nuestros proyectos, cada uno de los proyectos. Y debemos de preguntarnos qué es lo que entonces nos gustó, nos impresionó, nos conmovió en esa casa, en esa ciudad, y por qué siempre debe ser eso. Y un proyecto sobre el papel no es arquitectura, simplemente es la representación más o menos defectuosa de lo que es la arquitectura, con palabra comparable a las notas musicales. La música precisa de su ejecución, la arquitectura necesita ser ejecutada. Luego surge su cuerpo, que es algo siempre algo sensorial. El producir, nosotros debemos de producir imágenes interiores, que es un proceso natural que todos nosotros conocemos, forma parte del pensamiento, un pensamiento asociativo, salvaje, ordenado, libre. Las imágenes arquitectónicas espaciales en color y sensoriales, él dice que es aquí la definición preferida de proyectar, es crear imágenes en tu mente. Y eso es lo que él quiere transmitir a todos los estudiantes, que es el método adecuado de proyectar, es el pensar en imágenes. Eso, eso es algo muy, muy profundo. Eh, Nosotros tenemos métodos para proyectar. Cada una de las universidades te presentan uno. Si no, pues tú puedes buscar. Pero el generar imágenes pues, es un punto más que debes de tomar en cuenta. Y tiene belleza una forma. Nosotros vemos, nosotros no podemos decir que una forma tiene belleza por simplemente la estética. Debe cumplir muchos más aspectos, pues, como decía Vitruvio, bello, útil, funcional. Y se puede proyectar y ejecutar la belleza. ¿Dónde están las reglas que garantizan la belleza a nuestras realizaciones? El hecho de tener conocimientos sobre el contrapunto, la armonía, la técnica pictórica, la sección áurea al principio de la forma, sigue la función, no basta. Que la belleza es algo que nos conmueve, es algo grande que apunta más allá de nosotros. El hombre viene de la naturaleza y retorna a ella de nuevo. La belleza se me aparece siempre como algo expresado en imágenes, menciona el arquitecto, que recuerdo, y dice como recordes nítidamente delineadas la realidad de una forma conceptual. Y
Los métodos e instrumentos auxiliares, estos hermosos instrumentos no sustituyen los contenidos ni pueden garantizar el canto de la belleza de la creación. Y por último, la belleza es una sensación. Vemos una forma, una configuración que se expresa, pero quizás muchas cosas, incluso quizás todo en uno, algo natural, algo fundamental, misterioso, estimulante, excitante, palpitante. Este libro es un libro muy profundo que recomiendo que todos, cada uno de ustedes puedan leerlo. Es un libro que estoy seguro que les va a gustar. Y este libro es todo por hoy. Agradezco que les comentara algo, una pregunta, una recomendación del próximo libro a leer. Con todo gusto te leeré. Y que tengas un excelente día. Agradezco haber escuchado y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. Muchas gracias.